Quiero hacer estudios clínicos y que ustedes formen parte de ellos. Mi nombre es Juan Carlos Rondón, farmacéutico, y bienvenidos a La Base, un podcast sobre estudios clínicos. La OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición fue adoptada en 1946, el año siguiente de terminar la Segunda Guerra Mundial y el mismo año que comenzaron los juicios de Nuremberg, específicamente los llamados Juicio de los Médicos, para condenar a los nazis por los horribles experimentos clínicos que realizaron durante la guerra. Aun cuando en principio esta definición no fue muy bien aceptada por considerarla muy amplia y vaga, finalmente entra en vigor en el 48, el mismo año que se proclama la Carta Universal de los Derechos Humanos, cuando se constató que el bienestar humano trasciende a lo puramente físico. Esta creencia de que la salud es solamente el bienestar físico es lo que ha dado nacimiento a una de las industrias más poderosas del mundo, que según el portal Statista llegó a generar en un solo año, el 2021, 1.423.000 millones de dólares. El Big Pharma, la industria farmacéutica, una industria en la que he trabajado por los últimos 20 años de mi vida, y lo que vi es una industria con un nivel de influencia en todos los sectores de la sociedad, usando su poder monopólico para poner entre la espada y la pared a gobiernos e instituciones bajo el pretexto de riesgo sanitario, como pasó y está pasando con la pandemia del COVID. Tampoco podemos pasar por alto los desarrollos que han terminado en auténticos desastres, como pasó con la talidomida en 1958, o las múltiples acusaciones a lo largo de los años por sobornos a médicos y políticos, trayendo consecuencias como la actual crisis de los opioides acá en los Estados Unidos, en donde según la CDC está generando más de 100.000 muertes por sobredosis al año. No vamos a descubrir nada nuevo si revelo la evidente relación que existe entre las élites económicas y políticas, como la que hay entre la industria alimentaria y la farmacéutica, en donde vemos como cada día aumenta la producción de alimentos con altas cantidades de azúcares añadidos, haciéndonos consumir azúcar incluso en alimentos que no son dulces, causando patologías como la obesidad, desórdenes del comportamiento, enfermedades cardiovasculares y principalmente la diabetes, llevando a 422 millones de personas a padecer de esta terrible enfermedad. Y qué casualidad que los medicamentos para la diabetes ocupan el segundo lugar de ventas después de los oncológicos, alcanzando ganancias de hasta 69.700 millones de dólares solamente en 2019, con la capacidad de generar nuevas enfermedades para poder mantener ese negocio, bloqueando los desarrollos de nuevos medicamentos que pudieran quitarle parte de su mercado, con una patente que dura 20 años por cada medicamento, realizando acuerdos de pago con las compañías de genérico para mantenerlos fuera del mercado, permitiendo que puedan cobrar hasta 33 veces más de lo que costaría una alternativa genérica, invirtiendo el doble o más en publicidad de lo que invierten en desarrollo de nuevos medicamentos. Una publicidad que oculta las reacciones adversas de sus productos y controlándonos con técnicas de neuromercadeo para hacernos creer que solamente a través de sus drogas podemos alcanzar no solamente el bienestar físico, sino también el mental y el social. Dándome las herramientas para que, utilizando una falacia de autoridad por mi profesión, el haber trabajado durante tantos años dentro de la industria y tomando selectivamente parte de datos reales, pueda crear una opinión que tenga una alta carga emocional y sea lo suficientemente polémica para generar más vistas, viralizarla y tener una entrada de ingresos estable.
dando pie a teorías conspirativas que realmente no van a cambiar nada sobre la industria y sus prácticas, sin tomar en cuenta la repercusión de esta opinión, comenzando por la inducción a la automedicación, abandono a tratamientos o peor aún, rechazo de estos, anulando la capacidad de formar criterios con fundamento, generando miedo, zozobra y desconfianza, solamente para satisfacer intereses personales, y dejando a quienes lo vean o escuchen la única opción de ser jueces y nunca protagonistas de su propia salud. Este es el primer objetivo de este proyecto: formar criterio basado en evidencia, más allá de las opiniones, ir a la base. Recuerda que tu salud es lo más importante de tu vida y que siempre debes tener la información necesaria y fiable para tomar una decisión con base que busque siempre tu máximo bienestar físico, mental y social. Muchas gracias por ver o escuchar este primer episodio y los espero en el próximo, donde les voy a revelar el verdadero secreto de la industria farmacéutica. Si te gustó este contenido, los invito a compartir, suscribirse y darle like. Y si no te gustó, por favor, vaya a la base. Salud, paz y bien. Hasta la próxima. Vamos allá. Tiriqui trau trau trau, tiriqui trau trau trero, tiriqui trau trau trero, tiriqui trau trau trau, tiriqui trau trau trau, tiriqui trau trau trero. Coño, ya que por fin esta mierda no, son las 5:54 de la mañana.